el paso de prediabetes a diabetes si hacemos lo que después les voy a contar, si tomamos algunas medidas para poder modificar esta progresión. En cuanto a lo que nos pasa en Argentina, bueno, básicamente los últimos datos que tenemos son de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo del año 2018. Lamentablemente no se volvió a realizar esta encuesta, que tiene algunas falencias porque es una encuesta realizada por el mismo paciente, así que puede tener algún error, pero es la estadística que tenemos y por eso se las menciono, que habla de, nosotros decimos 1 en 10 pacientes en Argentina tiene diabetes. El número exacto es que el 12.7% de las personas mayores de 20 años tienen diabetes tipo 2. Y un 10% de ese porcentaje, de esos millones de personas, tienen diabetes tipo 1, ¿sí? Que es la diabetes que depende de tratamiento, solamente depende de la insulina. Esto hace alrededor de 3.700.000 personas con diabetes mayores de 20 años. Hoy estamos viendo además una tendencia a niños y adolescentes con diabetes tipo 2, y esto es básicamente por la asociación de sobrepeso y obesidad que tenemos en Argentina, que también es un número que ha crecido mucho. No estamos orgullosos de ese crecimiento claramente y no estamos queriendo detenerlo como lo mismo que pasa en el resto del mundo. La problemática que tenemos con las personas con diabetes es que un 45% desconocen este diagnóstico, y entonces la realidad es que no pueden tomar ninguna medida porque no conocen su enfermedad, y entonces por eso todo lo que hacemos para que haya más screening, más diagnóstico de diabetes más certero. Para eso utilizamos en general, tomamos varias medidas desde la sociedad, pero sobre todo el día 14 de noviembre, que es el Día Internacional de la Diabetes, se hacen muchas acciones de concientización, básicamente, para poder dar a conocer quién tiene diabetes. Y vamos a ver cuáles son las características que buscamos, qué pacientes tienen más riesgo. Esta es la carga de enfermedad que tiene la diabetes. ¿Sí? Tiene muchas complicaciones que antes las dividíamos en micro y macrovasculares. Hoy hablamos de complicaciones como la neuropatía, sobre todo la enfermedad cardiorrenal, que van a la cabeza claramente y que tienen impacto en mayor mortalidad. Y por supuesto la enfermedad de la retina, el pie diabético, la insuficiencia arterial, la enfermedad arterial, que esto pasa a todo nivel, la enfermedad cerebrovascular y la neuropatía diabética. Y entonces acá tenemos un poco los porcentajes de enfermedad, ¿no? Tanto del infarto agudo del miocardio, tenemos lo que es la prevalencia de las complicaciones que les estaba mencionando. En cuanto a la conexión que tiene la diabetes y la enfermedad cardiorrenal, bueno, por supuesto que por esto que les estaba mencionando, que es la enfermedad tanto hemodinámica que tienen estos pacientes, como la mirada que tenemos también sobre los niveles de glucemia, sobre la hipertensión, sobre los niveles de colesterol, hace que todas estas complicaciones aumenten la enfermedad cardiorrenal de estos pacientes, y hoy sabemos que la podemos prevenir y que la podemos tempranamente podemos detectar, y esto es la importancia de hacer detección temprana y de poder actuar tempranamente, y por supuesto también tratarla en el caso de que ya la enfermedad esté instalada. Este es un documento importante que se logró entre 6 sociedades. Fíjense que está la Sociedad Argentina de Lípidos, de Diabetes, de Nefrología, de Hipertensión, de Cardiología, donde nos pusimos de acuerdo, y esto no es fácil entre 6 sociedades ponerse de acuerdo, y se evaluaron todos los trabajos que fueron publicados en Argentina de pacientes de Argentina. Y entonces estos son los números que tenemos para hablar de esto, ¿no? De que 4 de cada 10 argentinos presentan enfermedad cardiovascular o renal, que el 50% de las personas logran un buen control, solo el 50% de los pacientes tienen controlada la glucemia.
¿sí? Si vamos a hablar de los pacientes que tienen controlado el colesterol, la glucemia y la presión arterial, y eso ronda alrededor del 14-15%, o sea, es muchísimo más bajo, ¿sí? O 20%, hay distintos números en eso, pero realmente hoy que tenemos guías, que tenemos medicación, no logramos los objetivos de buen control. Esto que les mencionaba de los pacientes que desconocen su diagnóstico, y por supuesto que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte, y cuando el paciente tiene hipertensión arterial descontrolada, esto aumenta mucho el riesgo. En cuanto a los niveles de colesterol, sabemos que los pacientes que utilizan medicación son muy pocos, abandonan este tratamiento